Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Como bien estaréis viendo, estamos en una situación con el mercado cripto bastante complicada, y es que no está entrando dinero nuevo en el mercado y por lo general durante estos últimos meses, desde marzo, no estamos teniendo muy buenos movimientos, y para mí estamos en la peor etapa, peor momento del mercado, pero pienso que a partir de aquí todo puede llegar a cambiar, siendo un poco optimistas, y en este vídeo te voy a explicar todo lo que está pasando y sobre todo los cambios que pueden venir. Como muchos sabréis, la bolsa americana y prácticamente todas las bolsas, la europea y la japonesa, se encuentran en máximos históricos. Tenemos a los índices SP500, Nasdaq y ahora mismo muy cerca de sus máximos de nuevo al Dow Jones, con lo cual podemos ver que en la bolsa americana está entrando muchísimo dinero y día tras día las compañías más grandes del mercado, destacadas por supuesto Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta, Netflix, Tesla, las 7 magníficas y por lo general las tecnológicas y las no tecnológicas se acercan a máximos históricos y prácticamente todas las semanas los están rompiendo, con lo cual estamos viendo un patrón donde en la bolsa americana, la bolsa tradicional, sí que se están recomprando prácticamente todas las caídas, y estamos viendo como todas estas empresas trimestre tras trimestre vuelven a generar muy buenos ingresos, y esto lo podemos ver por supuesto en los índices más grandes como el SP o el Nasdaq, que de nuevo están rozando esos máximos históricos. Pero ¿qué está sucediendo en el sector de las criptomonedas? ¿Por qué no estamos viendo el mismo movimiento? Lo cierto es que si nos fijamos en algunos datos interesantes sobre el sector de las criptos, veremos que de hecho en cuanto a búsquedas en internet tocamos un pico en marzo, que es cuando Bitcoin tocó esos máximos históricos, y como bien veréis en los buscadores de internet como Google, por ejemplo, se puede ver también que el pico de marzo fue muy importante. De hecho, desde entonces prácticamente estamos viviendo una situación en la cual las altcoins y el sector de las criptomonedas como que se está dejando un poco al aire, y estamos viendo una pérdida bastante importante de interés, y de hecho prácticamente todas las métricas coinciden en que el mes más o menos de febrero y marzo fueron los picos, y a partir de ahí todo se fue a la baja. Otros datos muy interesantes sobre la situación cripto es más o menos ver el sentimiento del mercado. Esto lo podemos ver con un indicador que recoge el miedo o codicia que hay en el sector cripto, y de hecho ahora mismo estamos prácticamente en zona imparcial. Ni nos sentimos ahora mismo en el máximo histórico y tampoco estamos en una zona de sobreventa muy grande. De lo contrario, tendríamos que estar o rozando la zona de los 20 puntos o la zona de los 80-90, que ya estaríamos hablando de una zona de codicia extrema, zona a la cual llegamos más o menos en febrero y marzo de este mismo año. Pero para mí, que rente una situación de comprar altcoins en pánico, o por lo general que el sentimiento del inversor sea negativo, sería un buen nivel, más o menos una zona comprendida entre los 30 puntos y los 20 puntos. En ese nivel pienso que ya podría rentar de nuevo exponerse al mercado, pero como bien veis estamos ahora mismo en una zona en la que realmente el mercado no sabe lo que quiere. Además, si miramos una métrica muy interesante, aquí tenemos un sentimiento sobre Bitcoin, que es un índice alcista y bajista que se recoge con algunas recopilaciones gracias a una inteligencia artificial que sobre todo lo que hace es recopilar ciertos datos de redes sociales como Twitter, Reddit y Bitcoin Talk, y estos datos se actualizan cada hora, y aquí simplemente nos enseñan la cantidad de veces que se habla sobre un activo, y como bien veréis, más o menos ese pic lo tocamos sobre febrero y marzo, y desde entonces es como que estamos perdiendo ese sentimiento sobre el mercado. De hecho, esto yo lo puedo corroborar desde mi canal de YouTube, que tocó máximos históricos en cuanto a visitas en marzo, y desde entonces también ha empezado una tendencia bajista, y es que cada vez hay menos gente interesada en este tipo de contenido. Hago un pequeño inciso para enseñaros un pedazo de exchange que estoy utilizando en estos momentos y tiene una promo histórica. Recibe el nombre de M2 y es un exchange regulado en Emiratos Árabes Unidos. Tenemos muchísimas cosas para realizar aquí, como todo, tenemos todos los productos. Si clicamos podemos realizar trading en spot, simplemente pues para comprar las criptos que queramos con integración de TradingView, lo cual me parece bastante interesante. Si nos vamos al puñito de abajo veremos que
también podemos realizar trading en futuros, podemos abrir posiciones largas, posiciones cortas y por supuesto también utilizando nuestro stop loss. Además, si volvemos a la casilla de la casa, tenemos una sección de Earn, donde podemos dejar nuestras monedas en staking y se nos dan unos ingresos mensuales o anuales. En este caso, con USDT tenemos hasta un 10% de APR anual si dejamos nuestras monedas en staking. Pero lo curioso es que tanto con Bitcoin como con Ethereum tenemos muy buenos APRs y esto de hecho no lo encuentras prácticamente en ningún lado. Estamos hablando de un rendimiento de un 9% anual. Tus monedas de Bitcoin estarías teniendo cada año un 9% adicional y lo mismo ocurriría con Ethereum, además de otras muchas altcoins que están disponibles en estos momentos. Hay una promo muy tocha en estos momentos con M2 y es que os regalan por registraros en su exchange y pasar el KIC para todos los usuarios que seáis de España, $20 completamente retirables. Os registráis, pasáis el KIC y a las 24 horas aproximadamente os ingresan el dinero. Podéis retirarlo en todo momento o incluso gastarlo en este mismo exchange para comprar otras criptomonedas o abrir posiciones en futuros. Ahí cada uno que haga lo que quiera. Eso sí, para retirar esta cantidad de dinero necesitaréis un mínimo de $35, con lo cual lo que podréis hacer es simplemente enviaros 15-20 dólares adicionales de otro exchange por la red de Tron y luego sí que los podréis retirar sin ningún tipo de problema. Os lo digo yo porque ese ha sido mi caso, mi ejemplo y sobre todo y lo más importante, tenéis el link de referidos en la descripción y en comentarios pineados que os van a ayudar por supuesto a tener este dinerillo gratis de recompensa. Además, por supuesto, de muchas otras recompensas si clicáis justo aquí arriba como bonos para realizar ciertas operaciones. M2 tiene su propio token, que recibe el nombre de MMX, que ahora mismo está sobre los $2 y el market cap del proyecto está prácticamente en los 400 millones de dólares, es decir, vemos que es un exchange enorme en estos momentos y que mueve muchísimo dinero, así que la verdad que es bastante fiable, no habría ningún tipo de problema a priori y sobre todo, muy importante, en la descripción tenéis el link para poder registraros y obtener esos descuentos. Además, si nos fijamos en otro dato muy curioso, podemos ver que desde más o menos octubre, noviembre, no estamos teniendo mayor cantidad de billeteras activas de Bitcoin, lo cual me ha parecido un dato bastante interesante. Vlad, ¿qué cuenta como billetera activa? Bueno, pues es una billetera que en este caso sí o sí tiene que o haber enviado o haber recibido Bitcoins, con lo cual esto no simplemente significa que la gente no está acumulando a largo plazo, sino que es posible que, oye, pues estén holdeando y no están realizando cambios en su portfolio, pero estamos viendo que las billeteras activas más o menos desde octubre, noviembre pasaron de 1.200.000 a estos momentos hasta la mitad, estamos hablando de 600.000 billeteras activas, lo cual me ha parecido bastante curioso porque o bien la gente ha estado recogiendo profits sobre febrero, marzo, que es cuando aumentaron de nuevo esas billeteras y ahora mismo estamos volviendo a acumular algunas altcoins o de lo contrario no le estoy encontrando muchísimo sentido a este tipo de métricas, porque pienso que a largo plazo en realidad lo que tendríamos que tener son mayores billeteras activas en lugar de tener una gráfica que ahora mismo estamos viendo que es decreciente. Nos queda en el corto plazo un fundamental muy interesante, que es el ETF de Ethereum, que como bien sabréis en teoría se tiene que aprobar a principios de julio, de hecho más o menos una fecha estimada era el 2-3 de julio de este mismo año. De hecho los ETFs de Ethereum ya se han aprobado pero deben comenzar a cotizar en el mercado y este es posible que sea un buen fundamental y catalizador para que las altcoins comiencen de nuevo un movimiento alcista. Ya sabéis que por lo general el mercado cripto se suele mover bastante por catalizadores de este estilo, pero a mí, la verdad, sí que queréis que os diga, no tengo ningún tipo de, bueno, pruebas y sobre todo... Pero yo sinceramente no entiendo este tipo de mentalidad. El mundo cripto por lo general se mueve por catalizadores. Tuvimos el halving de Bitcoin, hemos tenido la aprobación de los ETFs de Bitcoin, ahora mismo se han aprobado de nuevo los ETFs de Ethereum y aún así sigue sin entrar dinero nuevo en el mercado. Es decir, parece ser que vamos de catalizador en catalizador y por lo general intentamos que el mercado vaya a tener rebotes gracias a este tipo de fundamentales. Pero es que el mercado, quitando estos fundamentales, ya tendría que estar subiendo porque a mí
mí, sinceramente, no me entra en la cabeza que ahora mismo tanto Bitcoin como las altcoins estén iniciando una tendencia bajista, cuando estamos viendo que en Estados Unidos probablemente en septiembre se vayan a bajar los tipos de interés. Además, vemos la bolsa americana en máximos históricos, vemos también la bolsa europea en máximos históricos, tenemos elecciones después de verano y en estos momentos estamos viendo prácticamente un sector cripto completamente destrozado. De hecho, una gráfica que me gusta mucho revisar últimamente es más o menos ese índice de la altcoin season, que aquí nos enseña más o menos el rendimiento que han tenido las altcoins durante estos últimos periodos. De hecho, durante este último año, 2024, han habido muchísimas altcoins que han subido una barbaridad. Tenemos ejemplos como Solana, Kaspa, Toncoin, muchísimas monedas. Pero lo cierto es que si cambiamos a una temporalidad, en este caso mensual y sobre todo de los últimos 90 días, desde abril, veremos una gráfica completamente distinta a lo que tenéis en pantalla. De hecho, todas estas subidas que han tenido prácticamente la gran mayoría de las altcoins se ha estado borrando. Si nos vamos a los últimos 90 días, prácticamente hay ahora mismo 5 altcoins contadas que están en beneficios. El resto de las monedas están con unas pérdidas aproximadas entre un 20% y un 60%, siendo las peores Bitensor con una caída de un 60%, ICP con un 50%, Fetch con un 50%, Sui con un 50%, Filecoin, Arbitrum, Optimism y muchas similares llevan un retroceso de más de un 50%. Si nos fijamos en la gráfica de Bitcoin, estamos ahora mismo estancados entre la zona de los 63.300 dólares, un nivel que comenté durante los últimos días que probablemente iba a reaccionar como una zona de resistencia, ya que en criptos hemos comenzado una tendencia bajista muy importante desde máximos históricos. Como bien veis, prácticamente todos los rebotes han sido para caer y aquí hemos tenido la última zona que para mí se tendría que haber mantenido como soporte, ya que teníamos un doble techo y próximamente un imbalance. Ese imbalance se tendría que haber rellenado y no volver a revisitar estas zonas tan bajas, pero el precio está volviendo a retroceder hasta puntos muy bajos, lo cual al menos en el corto plazo no es una noticia positiva. Pero aún así, si nos fijamos en algunas zonas importantes, si nos vamos sobre todo en un gráfico diario y sobre todo en una temporalidad semanal, seguimos teniendo un imbalance muy importante. Con lo cual, para mí, la idea con Bitcoin en estos momentos es que estamos viendo, en primer lugar, y lo más importante, que no está entrando dinero nuevo en el ecosistema cripto. Además, a esto si le añadimos que Bitcoin lleva prácticamente en rango desde más o menos finales de febrero, inicios de marzo, tenemos en consideración que estamos teniendo un pequeño problema, y es que si no está entrando dinero nuevo en el mercado cripto, es posible que tengamos una principal caída, para que esta caída atraiga nuevos inversores. Más o menos para decir, hey, a partir de aquí yo creo que ya merece la pena entrar de nuevo en Bitcoin y sobre todo en las altcoins, porque empezaríamos a tener precios que ya les renta a la mayoría de la gente. Posiblemente esto también sea un barrido de liquidaciones de gente que ha entrado, sobre todo retail, que viene al mundo cripto pensando que se va a hacer millonaria en 2 días, han comprado en máximos históricos y en estos momentos se está limpiando a esa gente y seguramente después de haberles limpiado el movimiento sea alcista, con lo cual para mí el análisis en el corto plazo para Bitcoin sería el siguiente: en una temporalidad diaria en realidad ya no nos queda nada, es decir, si perforamos la zona de los 59.000 dólares en el corto plazo no debería actuar como una zona de pivote. De hecho, como bien veis, el mínimo que tuvimos la anterior vez se sitúa cerca de los 56.000, 57.000 dólares. A esto, si le añadimos que en estos momentos la zona de los 60.000 ya se está tocando durante muchísimas ocasiones, podríamos tener una zona que al menos en el corto plazo ya no actúe como nivel de pivote, porque ya hemos recogido la liquidez necesaria de esa zona, y si no puede romper el nivel significa que necesita liquidez un poco más abajo. Para mí la zona principal en este caso se sitúa sobre los 54.000 dólares, nivel donde al menos creo en el corto o medio plazo puede actuar como una muy buena zona de pivote. Y además a esto, si le añadimos que tenemos un imbalance que rellenar, concuerda con que en primer lugar no entra dinero nuevo, en segundo lugar la zona de los 60.000 dólares se está debilitando y en tercer lugar podríamos tener un sentimiento de miedo en el mercado, sentimiento que para mí sería muy positivo para comenzar a acumular de nuevo ciertas altcoins ya de cara al medio largo plazo, intentando que Bitcoin se acerque al menos a esa zona de los 80.000 o incluso los 100.000 dólares.
Si analizamos algunas de las principales altcoins, como por ejemplo Ethereum, nos ha dado una muy buena compra durante estas últimas semanas. Para mí, lo ideal sería lo siguiente. En Ethereum parece ser que ya tenemos ese cambio de estructura. Yo tengo 3 compras en el corto, medio plazo, más o menos. Para mí, lo ideal sería mantener una compra en Ethereum hasta la zona de los $3.700. Y tengo 3 puntos interesantes para realizar DCA e ir con una posición completa. Mi primera compra se sitúa en $3.300, la siguiente en 3.200 y finalmente la última en 3.150, ya que pienso al menos que deberíamos rellenar finalmente el imbalance se sitúa en este nivel justo de aquí abajo. Y ese sería el último punto en el que espero a Ethereum en el corto plazo antes de que nos dé este movimiento de nuevo hasta los 3.700 y posteriormente intentar atacar 4.100 y, como no, los máximos históricos que se sitúan prácticamente cerca de los $5.000. Si nos fijamos en otras altcoins como Solana, se están manteniendo bastante bien en estos momentos viendo cierta debilidad del mercado. ¿Por qué? Bitcoin ha tocado de nuevo ciertos mínimos en la zona de los $60.000, de lo contrario algunas altcoins como Solana tienen su mínimo en los $121, es decir, para que Solana vuelva a los mismos mínimos que está teniendo Bitcoin en estos momentos sería necesaria una caída adicional de prácticamente un 15%. Si más o menos comparamos los movimientos, Bitcoin tuvo un mínimo el 24 de junio prácticamente en los $59.000 y en estos momentos ha estado a punto de tocar de nuevo esa misma zona, pero hay ciertas altcoins que se están alejando bastante de esos mínimos y esas son las mejores para comprar en estos momentos. Otro sector, como por ejemplo las monedas de inteligencia artificial, se han vuelto más débiles. Una moneda que a mí ya sabéis que me gusta muchísimo, que es Bitensor Tao, en estos momentos está teniendo un retroceso bastante grande. Se encuentra la moneda en $235, por si os tapa mi cámara para que veáis el precio exacto. En estos momentos Bitensor creo que ha tenido algún problema de tema de hackeos o algo similar, pero para mí la zona de los $200 era un nivel que os estuve comentando durante varios meses atrás que lo estaba esperando para volver a reacumular de nuevo en spot y comenzar a hacer DCA, porque me parece un proyecto muy interesante el cual quiero tener en mi portfolio y sobre todo porque al menos en el medio plazo creo que puede llegar hasta la zona de los $1.000. Por otro lado tenemos algunas altcoins como Rose, que en estos momentos también tienen buena pinta, se mantienen dentro de la zona de consolidación, pero para mí lo necesario y sobre todo lo más importante es ver algún signo de fortaleza en el mercado, cosa que por ahora en realidad no estamos viendo demasiado. Prácticamente todas las altcoins tienen el mismo patrón, o al menos hay ciertas altcoins que por ahora están siendo bastante más bajistas, que yo sinceramente os recomiendo no comprar a menos que veáis un buen patrón de reversión. Algunos ejemplos son Matic, que en estos momentos se encuentra en $0,55 y no consigue recuperar el rango que perdió comprendido desde el 12 de abril hasta el 16 de junio, un rango que ya tendría que haber roto al alza, un rango que ha durado prácticamente más de 2 meses. Lo ideal con algunas de estas altcoins es que nos den un patrón en el cual podemos volver a recomprar una vez recuperan el rango. De lo contrario, es una moneda bajista que se va a acercar a los niveles de octubre. Es una altcoin que en estos momentos, o al menos bajo mi punto de vista, no interesa demasiado tener en el portfolio en el corto plazo. Por supuesto que si a largo plazo te gusta la moneda y sus fundamentales, creo que va a rebotar, pero en estos momentos, si queremos sacarle algo más de jugo al mercado, hay otro sector que nos puede dar mejores beneficios. Para mí el mercado cripto ha venido a quedarse, lo he comentado en 1000 millones de ocasiones. Es un mundo que nos puede dar muy buenas oportunidades, pero tienes que tener una cabeza fría y sobre todo un plan, ya sea que vayas a corto plazo, a medio o a largo. No puede ser que Bitcoin llegue a máximos históricos y no vayas realizando ventas parciales, sobre todo con la mentalidad, si quieres seguir quedándote en este mundillo, de comprar cuando tengamos correcciones. Pero solemos tener una mentalidad que yo creo que simplemente es porque viene muchísima gente nueva que quiere dinero rápido, y creo que esta imagen puede ayudaros a muchos para entender un poco los ciclos de mercado y sobre todo para que tengáis un plan con el mismo. Tenemos aquí una explicación desde 2017 hasta prácticamente 2018, cuando Bitcoin tuvo una pedazo de subida hasta los $20.000. La situación y la mentalidad suele ser la misma independientemente del precio. Tenemos, bueno, pues una incredulidad, este rally fracasará como todos los anteriores, esperanza, la recuperación es posible, optimismo, creencia.
Ha llegado la hora de invertir en serio, excitación, voy a comprar más, mis amigos también deberían invertir. Ese tipo de frases las oímos siempre, prácticamente todos los días. Euforia, soy un maldito genio, cuando Bitcoin toca máximos históricos, voy a comprarme un Lamborghini, complacencia, tenemos que relajarnos y esperar el próximo rally. Ansiedad, ¿por qué le haría caso a esos traders profesionales? Esta caída está durando más de lo esperado. Negación, los toros regresarán en algún momento. Pánico, maldición, todo el mundo está vendiendo, malditos traders, tengo que venderlo todo y estudiar mejor el mercado. Rendición, voy a vender todas mis criptos, no puedo permitirme perder más dinero. Odio, ¿quién ha provocado la caída del mercado? ¿Por qué han permitido los mineros y los toros que esto suceda? ¿Dónde está China? Depresión, he perdido el dinero de mi jubilación, soy un estúpido, ¿por qué lo he hecho? Y luego empieza de nuevo esa fase de incredulidad. ¿Es esto realmente un rally? Con lo cual, realmente la historia se acaba repitiendo todos los años. Y para finalizar con el vídeo, yo sinceramente creo que las altcoins volverán a máximos históricos, muchas de ellas y muchas otras no, porque al final surgen nuevas narrativas con mejores fundamentales, monedas que no tienen tantísima inflación, sobre todo otras monedas que no tienen una gran cantidad de liberación de tokens y nuevos modelos de negocios. Al final esto ocurre en cualquier empresa del mundo, suelen surgir nuevos proyectos que llegan de la nada y de repente se convierten en todo, pues algo muy parecido ocurre en cripto. Yo sinceramente creo que la única pregunta que deberíamos hacernos es cuándo volverá todo a máximos históricos, pero no deberías preguntarte que de aquí nos vamos al infierno ni nada similar, simplemente mantén un plan en tu cabeza y ejecútalo.